Los líderes religiosos están hartos, por lo que traman un plan para matar a Jesús. Deciden contratar a un hombre dentro del círculo de los discípulos del Maestro para que los ayude a hacer su trabajo sucio. Es durante la semana de la Pascua, una de las fechas más sagradas en el calendario judío, que los líderes religiosos dan inicio a una ominosa acción. Va a ser un día funesto en Jerusalén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los 12. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y me dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente, les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después que Judas salió,
Jesús les dio a sus discípulos una idea de lo que estaba por venir. Él anunció el hecho de que iba a ser quebrantado y derramado. Él tomaría el castigo del pecado de la humanidad sobre sí mismo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: «Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre». Jesús les advirtió a sus discípulos que estaría con ellos solo por un tiempo más. Luego procedió a consolar a sus confusos seguidores. «No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy». Dijo entonces Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino?». «Yo soy el camino, la verdad y la vida», le contestó Jesús. «Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto». «Señor», dijo Felipe, «muéstranos al Padre y con eso nos basta». «Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, el que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes me pidan en mi nombre, yo la haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Muchas cosas me quedarán aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados, y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los Olivos.
Tal vez ellos cantaron un himno de los Salmos 115 al 118, los salmos tradicionales cantados como parte de la cena de la Pascua. El Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es todo ternura. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué pensarían y sentirían los discípulos al seguir a Jesús al Monte de los Olivos? Probablemente habían ido con Él a este lugar muchas veces antes para orar y conversar. No obstante, sombras muy oscuras para que ellos las pudieran comprender estaban comenzando a caer ahora sobre sus esperanzas y sueños. Esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni 1 hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por 2ª vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por 3ª vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, le preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos, que habían venido a prenderlo. ¿Acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Los soldados del sistema religioso judío habían llegado para arrestar a Jesús, y Jesús se entregó a sí mismo. Él pudo haber derribado a sus enemigos con una palabra. Tenía el poder para llamar a un gran ejército de ángeles a fin de rescatarlo, pero se entregó. Los discípulos sabían que algo muy malo estaba pasando y huyeron para salvar su propia piel. Jesús
se quedó solo con sus captores. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin, se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Pedro no era de naturaleza tímida. Su reacción normal ante los problemas era luchar con ellos, no huirles. Resultaba natural entonces que él fuera el único que siguiera a los soldados hasta la casa del sumo sacerdote y esperara los resultados. Tal vez estaba imaginando un plan B, cuando algunas personas lo tomaron por sorpresa. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y le dijo: este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como 1 hora más tarde otro lo acusó: seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los líderes judíos trajeron a Jesús ante Pilato, que había gobernado en la región de Judea para Roma durante 4 años. Los registros históricos revelan que no era amigo de los judíos. Con frecuencia les ordenaba a los soldados que golpearan y mataran a los manifestantes judíos y no tenía reparos en cuanto a ofender a los líderes judíos, colocando símbolos romanos de adoración pagana en Jerusalén. Durante esta mañana del viernes de la semana de Pascua, los líderes judíos le pidieron juzgar a Jesús como una amenaza subversiva. Ahora Pilato estaba en un dilema. Si se le negaba a condenar a Jesús, sus acusadores judíos lo presentarían como un enemigo del César, una imagen pública muy peligrosa. Si acordaba crucificar a Jesús, estaría actuando en contra de sus propios instintos judiciales, aún peor, actuando a favor de los que despreciaba. Necesitaba cuestionar al prisionero por sí mismo. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato.
Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que le suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. «Aquí lo tienen», dijo a los judíos. «Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada». Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. «Aquí tienen al hombre», les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey, se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «Fuera, fuera, crucifícalo», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. La crucifixión romana era un castigo cruel. Al ser la persona clavada a una cruz de madera por las manos y los pies, resultaba un modo de morir insoportable, lento y público. Los gemidos de la víctima se convertían en un entretenimiento para los espectadores. Contemplar los horrores de la crucifixión era un medio eficaz de disuasión para los malhechores. Esta muerte atroz de Jesús fue inmerecida. Al dar su vida, él miraba más allá hacia la grandiosa historia de salvación de Dios que se llevaba a cabo a través de su vida y su muerte. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También llevaban con él a otros 2, ambos criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. «Padre», dijo Jesús, «perdónalos, porque no saben lo que hacen». Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús.
La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Para aquellos destinados a sufrir la crucifixión, la muerte misma era la única solución. Por lo tanto, Jesús esperó ese día, junto con otras 2 víctimas y una multitud de espectadores, que la muerte llegara y lo venciera. Sin embargo, antes de ello un dolor muy profundo se acercaba. Un dolor que iba mucho más allá de los clavos en los pies y las manos, la respiración dificultosa o la corona de espinas que perforaba su frente. Dios derramó el correspondiente castigo por el pecado de la humanidad sobre su Hijo. E incluso hasta los elementos físicos temblaron. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Continuará.